Otra pregunta dice, mujer de 38 años de edad, obesa con trastorno del sensorio, sequedad de la piel, caída del cabello, bradisiquia e hipotensión arterial. Dosaje de T4 disminuida y TSH elevada. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Bien, ya tengo T4 disminuida y TSH elevada. Ni hablar, esta es una hipotiroidea. Encima tiene caída del cabello, sequedad de la piel, sensorio, bradisiquia, hipotensión. Tiene todos los signos de hipotiroidismo y encima les están diciendo que tiene T4 disminuida y TSH elevada. Sí, pero ahí no queda la cosa. Esta hipotiroidea es primaria, secundaria o terciaria. ¿Cierto? Tengo que saber eso. Pero acá les dan el dato. Les dice T4 disminuida y TSH elevada. Eso lo cataloga como primaria. Hipotiroidea primaria. Bueno, entonces me preguntan cuál es el tratamiento de una hipotiroidea primaria. ¿Cierto? Eso es lo que me está diciendo. Le doy hormonas tiroideas de inicio sin corticoides, le doy hormonas tiroideas a dosis altas y corticoides a dosis bajas, le doy corticoides a dosis altas y luego hormonas tiroideas a dosis bajas, le doy corticoides y luego adiciono hormonas tiroideas, o por último le doy hormonas tiroideas, corticoides y diuréticos. ¿Cuál es la respuesta regalo? La E. ¿Para qué diuréticos? Siempre hay una regalo, ¿eh? Solamente hay que fijarse cuál. Diuréticos. Chao, ¿para qué? Ya no considero eso. Si es hipotiroidea, tengo que darle hormonas tiroideas. ¿Y por qué me meten acá corticoides? ¿Por qué me meten corticoides acá? Bien, recuerden que las hormonas tiroideas tengo que dar a los pacientes, pero primero, antes de dar hormonas tiroideas, tengo que ver dos cositas. Primero, estamos hablando de un hipotiroidismo primario, ¿eh? Ese paciente hipotiroideo tiene una enfermedad asociada o no, otra enfermedad endocrina asociada o no. Recuerden que los pacientes hipotiroideos pueden ser de etiología autoinmune, entonces puedo asociarme con problemas autoinmunes, y hay varias endocrinopatías que pueden ser autoinmunes. Entonces me preguntaré qué patologías endocrinológicas utilizan corticoides. Eso podría ser una posibilidad. Y la otra posibilidad, ¿cuál es? Que no tenga una enfermedad endocrina autoinmune asociada, sino que sus reservas de células suprarrenales ya se están agotando por algún motivo. Entonces tengo dos posibilidades. Esa pregunta me la tengo que hacer siempre antes de empezar tratamiento con hormonas tiroideas. Y un dato que les puede ayudar es, si yo sé que hay algunas enfermedades autoinmunes que se asocian, veré, pues, ¿no? De repente el paciente tiene vitíligo, de repente tiene asma, de repente tiene dermatitis atópica, no sé, cualquier problema autoinmune le preguntaré, o en el momento de examen veré si tiene alguna de ellas. Entonces eso me podría orientar. Entonces, ¿le daré hormonas tiroideas de inicio sin corticoide? Sí, se puede empezar, pero si es que no pensé en ver si había otra enfermedad asociada o si sus reservas estaban bien o mal, puedo correr el riesgo de provocar hipoglicemias. Entonces sí puedo darle, pero no es la mejor opción primero. Segundo, dice, ¿le puedo dar hormonas tiroideas a dosis altas y corticoides a dosis bajas? Bueno, si le voy a dar hormonas tiroideas, obviamente va a mejorar el cuadro de hormonas tiroideas. Pero, ¿por qué dosis altas? ¿Mi paciente tendrá algún problema severo? No lo menciona ahí. ¿Se estará descompensando? ¿Tendrá algún problema de hipotensión arterial o hipertensión arterial? ¿Estará entrando en coma? ¿Estará en algún problema serio? ¿Alguna infección asociada? Lo único que menciona el enunciado, ¿qué cosa es? Trastorno del sensorio. Pero es muy ambiguo el trastorno del sensorio.
El trastorno de sensorio puede ir desde cambios de carácter, ¿no?, hasta el coma mismo, pasando por la somnolencia, estupor, sopor, coma. Pero es lo único que te menciona ahí. Después no te dice nada más. No te dice si el paciente está oligúrico, si está hipertenso, etcétera, etcétera. Entonces lo puedo tomar con cuidado. Dosis altas quizás no sea la mejor elección. Si se utiliza hormonas tiroideas, estaremos a la expectativa a ver qué otra posibilidad, de repente hay otra mejor. Corticoides a dosis altas y luego hormonas tiroideas a dosis baja. Nuevamente, ¿por qué corticoides a dosis altas? ¿Por qué corticoides a dosis altas? ¿Tengo algo que me esté indicando que mi paciente tiene algún problema que requiera de corticoides? No hay nada que me diga en el enunciado eso. Si bien le voy a dar corticoides, puedo disminuir el riesgo de hipoglicemia, pero los corticoides no me van a ayudar mucho con el problema del hipotiroidismo. Y luego dice, le daré hormonas tiroideas a dosis baja. Sí, que puedo empezar con dosis bajas, pero no va a mejorar rápidamente el cuadro. Entonces, otra opción que podría tenerla en mente. Luego dice corticoides y luego adicionar hormonas tiroideas. Bueno, este es un esquema cauto. Primero, evito que tenga hipoglicemia. Y luego, como no tengo mucha emergencia, puedo darle después las hormonas tiroideas. Entonces, esta es una opción más cauta, menos riesgos, y probablemente es la que se debería de pensar primero antes de dar corticoides y hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas, por favor, se debe dar, sí, pero ¿en qué momento darlas? No se apresuren en dar las hormonas tiroideas. Primero evalúen bien a su paciente. Si su paciente requiere medicación inmediata, arránquenle, nadie les va a decir nada. Pero primero averigüen cómo está su glicemia, cómo está su reserva adrenal, fíjense si no hay otra patología asociada, y recién ahí empiecen a dar corticoides. Entonces, esto para mí sería la respuesta que más adecuada podría ser y la más cauta. Hormonas tiroideas, bueno, ya, corticoides y diuréticos, ya hemos dicho que ni siquiera revisaríamos esa posibilidad. La respuesta correcta, obviamente, es la letra D. Acá tenemos lo que estamos comentando: paciente obesa, trastorno de sensorio, sequedad de piel, caída del cabello, bradisiquia, hipotensión arterial, definitivamente hipotiroidismo. T4 disminuido, TSH elevada, hipotiroideo primaria. Recuerden, ahí ven en el esquema, ahí, en el lado para ustedes, en el lado derecho, donde dice primario, lo que se afecta sería la tiroides, lo cual impediría que mi T3 y T4 se produzcan en forma normal, y eso haría que por un feedback negativo el TRH y el TSH estén sumamente elevados, por eso las fechas gruesas. En el secundario el problema viene a ser la hipófisis, lo cual impide que se produzca en forma normal la TSH, disminuye la TSH, la flechita se hace un poco menos gruesa, y obviamente eso va a repercutir sobre la tiroides, que va a provocar una disminución de las hormonas tiroideas. Pero por feedback negativo, el hipotálamo sí va a producir grandes cantidades de TRH en su afán que la hipófisis comience a responder. Pero como la hipófisis está dañada, igualito no va a pasar nada. Y por último, el terciario, donde el problema es el hipotálamo, y ahí las tres hormonas van a estar disminuidas, tanto el TRH, el TSH, como las hormonas tiroideas. Recuerden que si tengo trastorno mixto, tengo que pensar siempre, trastorno de sensorio, siempre tengo que pensar en la posibilidad de un mixedema. Siempre tengo que pensar en la posibilidad de un mixedema. Piensen a la mala, ¿no es cierto? Ahora, recuerden que las hipoglicemias pueden ser debido a la coexistencia de una disminución de la reserva de las suprarrenales, una reserva adrenal, y esto ocurre más o menos entre el 5 y 10% de los casos, o cuando hay una insuficiencia suprarrenal asociada. Muy bien, normalmente si ustedes toman la presión en un paciente hipotiroideo, generalmente la van a encontrar
baja. Pero, siempre en medicina todo es posible y en algunos casos pueden haber hipertensión. Y generalmente la hipertensión no es sistólica, sino diastólica. ¿Y esto por qué? Porque a veces hay disminución del volumen minuto en el paciente, lo que condiciona un gasto cardíaco bajo y la resistencia vascular periférica está aumentada. Por eso es que generalmente los pacientes que tuvieran hipertensión arterial son por hipertensión diastólica y no sistólica. Bueno, otro paciente dice, es una causa de acidosis con hiato aniónico elevado. El hiato aniónico elevado es el anion gap, ¿no? Entonces, acá tengo 5 posibilidades: cetoacidosis diabética, diarrea, AINES y inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina e hipopotasemia. Entonces, lo primero que yo tengo que ver es si alguno de estos cursa con acidosis o no. Y como le digo siempre, hay algo de regalo. En este caso, ¿cuál es? Es la letra B. Las diarreas nunca cursan con acidosis, siempre van con alcalosis. Entonces, por lo tanto, ya ni siquiera vería esto, me quedan las 4 posibilidades. Eso ya le mencionamos la vez pasada. En los cetoacidosis, como su mismo nombre lo indica, tengo cuerpos cetónicos y acidosis. Y los cuerpos cetónicos generalmente son los beta-hidroxibutiratos, la acetona y los acetoacéticos. Y hemos dicho que en la diarrea generalmente se pierde esto a través de las diarreas, se pierden algunas sustancias y produce lo que es alcalosis metabólica. En los AINES, como su nombre dice, son ácidos. El representante es el ácido acetilsalicílico, así que también van a producir hidrogeniones. Los inhibidores de la enzima convertidora, ¿qué cosa van a producir? Acidosis tubular renal, que también produce acidosis metabólica. Y la hipopotasemia, ¿no?, produce ¿qué cosa? Movilización, ¿no?, del potasio, que va a ocasionar ¿qué? Intercambio con el sodio e hidrogeniones. Entonces, por lo tanto, también va a producir acidosis. Ahora, miren esto. Esto es lo que me interesa que ustedes vean. Anion gap. Tengo por un lado los cationes y por otro lado los aniones. El principal de los cationes es el sodio, ¿no? Y de los no medidos tengo potasio, magnesio y calcio. Y por otro lado, en los aniones tengo bicarbonato, cloro. Y en los no medidos tengo albúmina, fósforo, citrato y sulfato. Entonces, la diferencia entre el valor del sodio menos bicarbonato es lo que generalmente me da el anion gap, y que tiene que ver con los aniones y cationes no medidos. Acá tenemos 3 gráficos en los cuales yo puedo ver que en el lado derecho para ustedes tengo los aniones no medidos, en el centro el normal y en el otro el aumentado. Fíjense cómo en los no medidos, ¿no?, se mantiene todo normal, pero donde dice normal, vean cómo el cloro comienza a aumentar a expensas ¿de quién? Del bicarbonato. Por eso que el anion gap acá es normal. Comienza a aumentar a expensas del bicarbonato, pero la suma del cloro y el bicarbonato se mantiene igual. Lo único que está creciendo es el cloro a expensas del bicarbonato. Por eso es que el anion gap no se modifica, está normal. Entonces a eso llaman anion gap normal con hipercloremia. Ahora miren del otro lado, en el lado izquierdo para ustedes. Vean cómo la suma del bicarbonato y la suma del cloro se redujo. ¿Y por qué se redujo? El bicarbonato se mantiene en valores normales,
pero ¿quién se redujo? ¿Quién fue? El cloro. Por eso le dicen anion gap aumentado con hipocloremia. Ahora, recuerden que la acidosis metabólica pueden tener, ya hemos dicho, la brecha aniónica o anion gap o atio o hiato. Puede ser normal, puede ser aumentado o puede ser bajo. Si es normal, ya la vez pasada dijimos que se debe ¿a qué? A pérdidas de bicarbonato. ¿Y dónde? En el riñón, en el intestino, o cuando se administra ¿qué cosa? Ácidos exógenos. ¿Cuáles son los ejemplos? Con acidosis hipocalémica. Tengo acidosis tubular renal, diarrea, inhibidores de la anhidrasa carbónica, la cetazolamida. La acidosis con normo o hipocalémica, insuficiencia renal temprana e hidronefrosis. Con brecha aniónica disminuida, lo tengo a través del síndrome nefrótico debido a la disminución de las albúminas, la ingesta de litio o en el caso de mielomas múltiples. Y aquellos que tienen brecha aumentada, en el caso que tenga producción exógena endógena de ácidos orgánicos como acidosis láctica, cetoacidosis diabética, ingesta de metanol, administración de penicilina en dosis altas. Bueno, acá tengo una pregunta que dice, ¿cuál de los siguientes hallazgos es característico en los pacientes con insuficiencia renal aguda debido a necrosis tubular aguda? Muy bien, tengo excreción fraccionada de sodio. Bueno, acá ya está marcada, es lo correcto. La osmolaridad mayor de 500. Recuerden que en necrosis tubular aguda, tóxica, la osmolaridad generalmente debe ser menos de 250. Si es mayor de 500, piensan en una insuficiencia renal prerrenal. Si la concentración de sodio en orina es menos de 10, recuerden que en la necrosis tubular aguda, generalmente la concentración de sodio en orina es mayor de 20, mientras que en los casos de IRA prerrenal es menos de 10. La densidad generalmente en los pacientes que tienen necrosis tubular aguda es menos de 1012, y si es más de 1020 se debe pensar en IRA prerrenal. Y el índice de insuficiencia renal, recuerden que en la necrosis tubular es mayor de 1 y es menor de 1 en el caso de la IRA prerrenal. Por lo tanto, la primera alternativa es la correcta. Acá tenemos otra pregunta de reumatología donde me dice, de las siguientes articulaciones, la más frecuentemente afectada por la artritis reumatoidea son hombros, interfalángicas distales, metatarsofalángicas, tobillos o metacarpofalángicas. Bueno, recordemos que nos están hablando de artritis reumatoide y la vez pasada mencionamos que generalmente esta se debe a articulaciones pequeñas o medianas. Entonces echamos una vista primero a las articulaciones y vemos que todas están dentro del criterio, que pueden ser medianas o pequeñas. Muy bien, entonces por ese lado no tengo ningún inconveniente. Pero acá me dice cuáles son las articulaciones más frecuentemente afectadas. Recordemos que las primeras que se afectan son las pequeñas y después las medianas. Entonces, ¿cuál de estas son pequeñas? Tengo las interfalángicas distales, tengo las metacarpofalángicas, ¿no? Y el resto generalmente son entremedianas. Pero muy bien, ¿cuál es la de regalo acá? ¿Cuál sería la de regalo? ¿Será el hombro, las interfalángicas distales, las metatarsofalángicas, el tobillo, las metacarpofalángicas? ¿Cuál? Generalmente la gente muchas veces cuando ve deformidades en la mano, primero se asusta y piensa que es artritis reumatoide. La mayor parte de veces es artrosis. Entonces lo primero que tengo que pensar, recuerden que las artrosis también pueden atacar articulaciones pequeñas, se acuerdan de los nódulos de Heberdin, nódulos de Bouchard,
Bien, entonces, ¿será alguna de estas? ¿Tendré algún problema de estas? Sí. ¿Cuál es la más afectada por los problemas de artrosis? Son las interfalángicas distales. Las interfalángicas distales. ¿Puede afectarse en la artritis? Sí, pero no es frecuente. O sea, yo ya acá empiezo a dudar de las interfalángicas distales. Segundo, ¿cuál sería las más frecuentes? Las más frecuentes que se afectan siempre son las metacarpofalángicas. En segundo lugar, tobillos. En tercer lugar, hombros. En esta alternativa de respuestas. Las metatarsofalángicas y las interfalángicas distales no son frecuentes. Entonces, la respuesta correcta es las metacarpofalángicas. Veamos un repaso. ¿Cuáles son las articulaciones que más se afectan? Las metacarpofalángicas. Segundo lugar, hasta en un 90%, según la serie que ustedes vean. En segundo lugar, las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales, las dos al mismo tiempo. Eso se ve en el 90% de los pacientes. Los problemas de tobillo, miren que no es infrecuente. 80%, al igual que la rodilla y al igual que la muñeca. El hombro llega a un 60%, la cadera a un 50%, el codo a un 40%. Luego de ahí ya vienen los de bajo porcentaje, columna cervical, externo clavicular con un 30%, y las que están por debajo, las temporomandibular y las cricoaritenoides con 10%. Entonces recuerden, lo primero siempre, metacarpofalángicas. Reflujo gastroesofágico crónico puede producir candidiasis esofágica, hernia hiatal, infección por Helicobacter pylori, divertículos esofágicos o esófago de Barrett. Recuerden que el problema es que si tengo un reflujo gastroesofágico crónico, ¿qué va a pasar? El ácido va a regresar del estómago hacia el esófago. ¿Y qué va a producir? Daño en la mucosa. Al producir daño en la mucosa, ¿qué se está ocasionando? Un problema inflamatorio en la mucosa esofágica. Entonces la mucosa esofágica tiene que defenderse. ¿Cómo es que se va a defender? Cambiando la estructura de sus células. Pero acá, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que no solamente tengo un daño estructural, y ese daño estructural generalmente es referente a las células, sino que también tengo que ver un cambio en el pH. Si tengo un pH ácido en el esófago, eso va a impedir que colonicen bacterias. Entonces, ¿eso qué va a producir? Eso va a producir que el paciente esté protegido contra infecciones bacterianas. Entonces, la candidiasis esofágica es un hongo que puede aprovechar algunos casos de inmunodepresión. Acá el enunciado no me menciona nada de inmunodepresión. Entonces, por lo tanto, esto no sería la respuesta correcta. La hernia hiatal. La hernia hiatal es una enfermedad que puede producir reflujo. ¿Por qué? Porque básicamente es una salida de parte del estómago que va a producir una lesión en el esfínter, el cual no se va a cerrar bien y va a permitir el regreso de ácido hacia el esófago. Entonces, el reflujo no es que produzca hernia hiatal, sino la hernia hiatal es la que va a producir el reflujo. Por lo tanto, esta tampoco es la respuesta correcta. La infección por Helicobacter pylori de la mucosa gástrica. Bueno, si uno dice, bueno, ha salido ácido hacia el esófago, y si ese
contenido gástrico tiene Helicobacter pylori, ¿por qué no pensar que el Helicobacter pylori puede también estar metido dentro de la mucosa del esófago? Bueno, se han hecho varios estudios al respecto. Al final se ha demostrado que no hay una relación entre el reflujo y la aparición de Helicobacter pylori. Los divertículos esofágicos. Recuerden que hemos dicho que el reflujo puede producir esofagitis por la inflamación del ácido sobre la mucosa. Ya. Lo que pasa es que en los divertículos esofágicos muchas veces el ácido puede quedar retenido ahí. Entonces, esto ácido lo que va a provocar, ¿qué cosa es? Daño en esa zona, porque hay mayor acúmulo ahí. Pero no es que el reflujo produzca los divertículos ya están. ¿Puede haber mayor daño en ellos? Sí, pero el reflujo no es el originante de los divertículos esofágicos. ¿Y el esófago de Barrett qué cosa es? Es un mecanismo de defensa que tiene el esófago frente a una noxa, que viene a ser en este caso el ácido. Y se ha demostrado que cuando tengo un reflujo intenso, constante, puede producir este tipo de patología. Por lo tanto, la respuesta correcta viene a ser esófago de Barrett. Acá tenemos barrera antirreflujo. La barrera antirreflujo, el aclaramiento esofágico y la barrera esofágica son los mecanismos de protección que tiene el esófago frente a la noxa. Recuerden que el principal mecanismo de protección del esófago, ¿cuál es? El esfínter esofágico inferior. Entonces, esta es mi barrera antirreflujo. Esta es la principal. Si este esfínter esofágico inferior se daña, el reflujo hace que haya lesión sobre el esófago. Pero no solamente este es el único mecanismo, sino que el aclaramiento esofágico. ¿En qué consiste? Básicamente en los movimientos peristálticos que tiene el esófago y que hace que limpie tanto en volumen como en algún residuo que pudiera quedarse sobre el esófago. Y la barrera esofágica propiamente dicha está formada por mecanismos preepiteliales, epiteliales y posepiteliales. Y acá tenemos un esquema de ello, donde veo la defensa preepitelial, que es básicamente una capa mucosa que puede soportar pH de 2 a 3, la capa epitelial, donde va a estar el bicarbonato, los iones de sodio, ¿no? Y la defensa posepitelial, que básicamente está dado por los vasos sanguíneos.